sobre foraminíferos, aspectos básicos y sus aplicaciones en estudios geológicos. Pues es una charla del semillero de paleobiología. Como ya nos comentaron, pues la voy a hacer yo, Karen Gamba, geóloga de la Universidad Nacional. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un poquitico con foraminíferos y mi intención con esta exposición es motivarlos a que ustedes ahonden un poco más en la micropaleontología y pues en los foraminíferos, que tristemente es una parte de la geología y la paleontología misma de la que casi no se habla, a pesar de que podemos llegar a comprender el mundo incluso en un granito de arena. Entonces, sin más, pues comencemos. No solamente es el enorme placer estético que implica contemplar una diversidad de cámaras, de texturas y de formas absolutamente hermosas, sino también acercarnos a una fuente de abundante e interesante información con la que nosotros podemos profundizar en la historia de la Tierra y movernos en esa imaginaria máquina geológica de viajar en el tiempo que es la paleontología. Les presento aquí el contenido, la estructura que va a tener el curso. Vamos a hablar un poco sobre pues los aspectos biológicos básicos de los foraminíferos. Vamos a diferenciar entre foraminíferos planctónicos y foraminíferos bentónicos, las metodologías de extracción y recobro para foraminíferos fósiles y recientes y las aplicaciones ecológicas y bioestratigráficas que tienen los foraminíferos. Bueno, para iniciar, me parece muy importante que nosotros conozcamos qué es un foraminífero, cómo se alimenta un foraminífero, cómo se reproducen los foraminíferos, cómo es su modo de vida. Y especialmente que entendamos por qué existe un registro fósil tan amplio de los foraminíferos y por qué son tan útiles en diferentes estudios. Entonces, lo primero es que todos sepamos que los foraminíferos son organismos unicelulares y pertenecen al reino protista. Son organismos marinos y tienen dos modos de vida claramente diferenciados. Pueden ser bentónicos o planctónicos. Esto quiere decir que pueden vivir en el sedimento o pueden vivir flotando en la columna de agua. Los foraminíferos bentónicos aparecieron en el Cámbrico, estamos hablando de hace aproximadamente 540 millones de años, mientras que los foraminíferos planctónicos aparecieron en el Jurásico medio, hace aproximadamente 160 millones de años. Conociendo esto, es usual que nos preguntemos, bueno, ¿cómo es posible que exista un registro fósil tan amplio, tan grande, tan abundante de organismos que son unicelulares? Esto sucede justamente porque los foraminíferos desarrollan una concha mineralizada, un exoesqueleto constituida por una o varias cámaras interconectadas entre sí. Entonces, es muy importante que nosotros podamos diferenciar el número de cámaras, la forma que tienen las cámaras, la disposición que van teniendo esas cámaras, porque así nosotros vamos a poder acercarnos a una clasificación taxonómica de los foraminíferos. Para que nosotros podamos ver el número de cámaras y la disposición que tienen, contamos básicamente con tres vistas. Una de ellas es una vista espiral, en la cual nosotros podemos apreciar la totalidad de las cámaras y el sentido del enrollamiento. También tenemos una vista umbilical o una vista apertural. Y por último tenemos una vista lateral, como si viéramos esto de perfil. Ahora, si acaso no les ha parecido hasta ahora absolutamente maravilloso que organismos unicelulares creen estas formas tan hermosas, pues resulta que los fósiles y las conchitas de los foraminíferos, por su tamaño tan pequeño, como vemos aquí en la escala, por su tamaño tan pequeño, y también por la amplia distribución que ellos tienen en los océanos y que han tenido a lo largo del tiempo geológico, así como su alta tasa evolutiva, los hace muy propicios para ser utilizados en estudios geológicos, en estudios biológicos y también en la industria del hidrocarburo.
Entonces, bueno, en las formas que nosotros tenemos vivas, en las formas actuales, se han podido pues hacer estudios de esa disposición que tiene la célula de los foraminíferos. Entonces vemos que ellos tienen el citoplasma dividido en dos partes, un endoplasma y un ectoplasma. El ectoplasma pues sale al exterior por medio de una o varias aberturas y rodea la concha mineralizada. Ese ectoplasma se mueve hacia el exterior por medio de los pseudópodos o reticulópodos, los cuales forman esta red denominada reticulopodio, la cual tiene muchísimas funciones. La primera de ellas es capturar alimento, como ven aquí. La segunda es también eliminar desechos, sirve para hacer fijación del foraminífero, para movilizarse y también participan en la construcción de la concha, en la elaboración de las cámaras. Esos movimientos de extenderse y recogerse los realizan a través de unos gránulos citoplasmáticos por medio de un flujo bidireccional. La organización celular, o pues la organización citoplasmática de los foraminíferos bentónicos y planctónicos es muy similar. Los procesos vitales son muy similares, aunque pues cabe considerar que hay algunas diferencias basado principalmente en los modos de vida que tienen. Entonces, para poder abordar de una manera ordenada los diferentes aspectos biológicos de los foraminíferos, vamos a tener en cuenta el crecimiento de la concha, la alimentación y el movimiento, el ciclo de reproducción, la disposición, composición y textura de las cámaras, los elementos estructurales de la concha y la clasificación general que tienen los foraminíferos. Ay, un momento. Bueno, la concha de los foraminíferos puede crecer de dos maneras posibles. Una puede tener un crecimiento continuo o puede tener un crecimiento periódico. Cuando el crecimiento es continuo, se crea una única concha, una concha no interrumpida, y esto se define como unilocular o monolocular. Es una única concha. Ahora, cuando el crecimiento es periódico, se van a generar varias camaritas interconectadas entre sí. A esto se le conoce como multiloculares. En el crecimiento de la concha, como ya les había dicho, participan los pseudópodos. También participa el aparato de Golgi, que es el que secreta las proteínas necesarias para hacer la biomineralización de la concha. En la mayoría de los foraminíferos, esta concha está constituida por carbonato de calcio, pero vamos a ver más adelante que existen otros casos. Entonces, el crecimiento de cámaras se va a hacer a partir de un quiste más o menos grueso, constituido por la mineralización o la cementación de material exógeno. Entonces, acá en este ejemplo tenemos 4 fases claramente diferenciadas para ver cómo crecen las cámaras en los foraminíferos. Primero, en la primera fase, vemos que ya aparece ese quiste, como les dije, está constituido por material exógeno cementado y una retracción de los pseudópodos. En la fase número 2 vemos que hay un engrosamiento de ese quiste, una segunda retracción de los pseudópodos, pero adicionalmente vemos que hay una delimitación de la membrana. Aparece la delimitación de la membrana. Y en la fase número 3 ya tenemos la membrana, ya ha aparecido, se forma la membrana con los poros. En la fase número 4 desaparece el quiste y ya existe la mineralización de la concha, y ahí tenemos una nueva cámara, se ha formado una nueva cámara. Ahora, existen foraminíferos que no fabrican sus conchas de esta manera, sino que ellos se van vistiendo del sedimento
Ellos van eligiendo el sedimento y lo van cementando con una sustancia secretada por ellos mismos. Este tipo de conchas son aglutinadas, más adelante se las voy a explicar con más detalle. También existe un crecimiento particular en el cual los foraminíferos, al crear una cámara nueva, cubren toda la concha por una nueva capa de carbonato de calcio. Entonces se va creando como una acumulación de capas, lo que va a dar una textura definida como textura lamelar. Bueno, una vez ya vimos cómo crecen un poco cómo es el crecimiento general en las conchas de los foraminíferos, vamos a ver un poco cómo es la alimentación y el movimiento. Para eso vamos a tener que diferenciar un poco entre bentónicos y planctónicos. Bueno, en líneas generales los foraminíferos son pues, organismos heterótrofos y se alimentan principalmente de materia vegetal. Entre ellas destacan diatomeas, bacterias, pues algas. Y pues cualquier partícula vegetal, cualquier partícula orgánica. Es muy importante, aquí podemos observar, los pseudópodos capturan el alimento y lo llevan posteriormente hacia el endoplasma. Las formas que son litorales se alimentan principalmente de diatomeas, de flagelados, de algas, de zoosporas de algas, mientras que las formas que son más pelágicas se nutren fundamentalmente de larvas de metazoos. Ahora, referente un poco a los foraminíferos bentónicos, ellos ocupan una cantidad de hábitats muy diversa, por lo que asimismo han desarrollado estrategias alimenticias muy grandes. Por ejemplo, existen foraminíferos bentónicos herbívoros, lo cual los limita o los tiene confinados a la zona fótica, a la zona donde las algas que ellos van a consumir posteriormente pueden realizar la fotosíntesis. También existen foraminíferos bentónicos detritívoros, bacteriófagos, en medios eutróficos, es decir, en medios que son ricos en nutrientes, son muy abundantes los foraminíferos detritívoros, tanto infaunales como epifaunales, mientras que en medios oligotróficos, o sea, medios empobrecidos en nutrientes, son muy poco abundantes los foraminíferos bentónicos detritívoros infaunales. Aunque esto no quiere decir que no existan foraminíferos bentónicos oportunistas que sobrevivan en esos medios oligotróficos, esos medios empobrecidos en nutrientes, que son omnívoros, se alimentan de lo que sea. También existen formas oportunistas de foraminíferos planctónicos, especialmente pues hacia las zonas más pelágicas, donde hay masas centrales empobrecidas en nutrientes, se alimentan principalmente de copépodos y ellos tienen algo muy interesante y es que usualmente cuentan con endosimbiontes fotosintéticos. Esto también implica que ellos no se encuentren a grandes profundidades porque van a estar limitados a la zona fótica. Esos endosimbiontes fotosintéticos complementan la alimentación del foraminífero. Usualmente las especies que tienen estos endosimbiontes son especies espinosas. También existen planctónicos que se encuentran a mayor profundidad, pero principalmente en medios eutróficos, medios donde hay una diversidad y una alta producción de fitoplancton. ¿Listo? Ahora, en cuanto al movimiento, nuevamente tenemos que separar entre bentónicos y planctónicos. Los foraminíferos bentónicos pueden ser libres, vivir libres en el sedimento o en el sustrato oceánico, o pueden vivir fijos, sea sobre una superficie animal, vegetal, mineral, sobre el sedimento, pueden estar fijos. Ahora, los bentónicos libres se pueden mover usando los pseudópodos por medio de fuerzas de tracción. Ellos usan los pseudópodos para hacer desplazamientos con tracción. Claramente estamos hablando de desplazamientos muy pequeños, desplazamientos de magnitudes milimétricas.
En cuanto a los que son fijos, pues aunque todos los foraminíferos bentónicos en su estado juvenil son libres, hay algunas formas que pues, se han adaptado a este modo de vida fijo y lo realizan por medio de cementación o con un ectoplasma muy viscoso. Así es que ellos pueden estar fijos sobre diferentes superficies. Ahora, en los foraminíferos planctónicos ocurre algo muy interesante y es que en ellos no se ha comprobado que exista, que puedan realizar movimientos de magnitudes apreciables. Simplemente se encuentran flotando, suspendidos en la columna de agua, dependiendo de su tamaño, de su peso y obviamente de la densidad del medio. Existen estructuras en los foraminíferos planctónicos que aumentan la flotabilidad. Por ejemplo, la presencia de espinas, que tengan burbujas de gas, gotitas de grasa o vacuolas muy grandes. Estas estructuras aumentan la flotabilidad. También tenemos que tener en cuenta que algunos foraminíferos planctónicos dentro de su ciclo de reproducción tienden a descender en la columna de agua y a ascender, así como hay otros que descienden y ascienden respecto al día y la noche. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo es el ciclo de reproducción de los foraminíferos. El ciclo de reproducción de los foraminíferos puede ser anual, puede ser mensual, un ciclo lunar, o puede ser cada 2 semanas, un ciclo semilunar. Y ocurre algo muy chévere, y es que ellos tienen dos fases, una fase de esquizogonia, es decir, una reproducción asexual, y una fase de gamogonia, una reproducción sexual. Normalmente estas dos fases se intercalan, hay una alternancia generacional. Cada una de estas fases culmina cuando hay una liberación de los elementos neoformados y hay una disolución o abandono de la concha maternal. Esta alternancia o esta alternancia en el ciclo de la reproducción hace que sea un ciclo heterofásico y muchas veces origina un dimorfismo en las especies. Bueno, adicionalmente tenemos que tener en cuenta que cuando las condiciones del medio no son favorables, se puede omitir esa fase del gamonte, esa reproducción sexual puede omitirse, aunque normalmente existe esa alternancia entre gamonte y esquizonte. Ahora, como les comentaba, ese ciclo heterofásico va a ser muy importante porque nos obliga a conocer los diversos estadios ontogenéticos que pueda tener el foraminífero, es decir, conocerlo en su estado embrional, juvenil, meánico, adulto y la fase terminal, porque los diferentes estadios pueden presentar morfologías diferentes. Entonces, a veces es muy difícil reconocer si esas diferencias morfológicas entre especies, es decir, que un foraminífero presente una morfología en estado juvenil y otra en su estado de adulto, aunque sea de la misma especie, conocer si esos cambios morfológicos responden a adaptaciones ambientales o a ese ciclo heterofásico es muy difícil muchas veces. Entonces, es fundamental para cualquier micropaleontólogo, para cualquier persona que esté haciendo un estudio de micropaleontología con foraminíferos, intentar conocer esas variaciones morfológicas antes de hacer cualquier clasificación o identificación taxonómica, porque lo que puede surgir de eso es que se cree una duplicidad de nombres para pues foraminíferos que son de la misma especie. Bueno, ahora vamos a ver cómo es esa disposición y la composición de las cámaras, que como ya había mencionado, es uno de los criterios fundamentales para acercarnos a una clasificación taxonómica.
Bueno, habíamos mencionado que las conchas de los foraminíferos pueden ser uniloculares o pluriloculares. Uniloculares cuando constan de una sola camarita continua, no está interrumpida. Acá podemos ver formas ovoides, formas redondas, también hay formas tabulares, pueden tener aberturas por uno de los lados o por los dos lados. Formas ramificadas, hay formas irregulares, también hay formas espiraladas, podemos apreciar formas planespiraladas y trocoespiraladas. Ahora, en las formas pluriloculares, en las conchas que son pluriloculares, podemos encontrar una gran cantidad de formas. Hay formas seriadas, formas planespiraladas, trocoespiraladas, hay muchas formas de crecimiento. Ahora, en el ejemplo que están observando acá, tenemos un prolóculo o una cámara inicial que está conectada con otra serie de cámaras. En este primer ejemplo vemos una sola serie lineal. A este tipo de forma se le conoce como uniserial. En esta vemos una cámara inicial y dos series lineales, se le conoce como biserial, y esta sería triserial. Aquí también tenemos tres vistas, una vista longitudinal, una vista axial y una vista transversal. Ahora, a la parte del prolóculo, a la zona del prolóculo, a la primera camarita, se le conoce como ápice. A la parte más distal o la zona oral, se le conoce como abertura, es la abertura principal. Bueno, vamos a ver otro tipo de formas, pues cuando tenemos más cámaras, tenemos un enrollamiento plano espiralado. En el enrollamiento plano espiralado, todas las cámaras se van a formar en el mismo plano. Y también lo van a hacer de manera simétrica al eje de enrollamiento. Entonces vamos a tener como resultado una concha completamente simétrica. Recordemos que este enrollamiento plano espiralado puede ser evoluto como puede ser involuto, es decir, la última espira puede abrazar a todas las cámaras o puede no abrazarlas, es decir, se pueden ver todas las espiras o solo se puede ver la última. Y en el enrollamiento trocoespiralado, pues vamos a tener una forma, una espira helicoidal, lo que nos va a dar como resultado una concha que va a tener un lado espiral, donde vamos a ver todas las cámaras y el sentido del enrollamiento, y también un lado umbilical o un lado de apertura. En estos ejemplos que tienen acá abajo, pues tenemos dos especies diferentes. En la vista de perfil, esto correspondería a la espira. Vemos que en Contus otruncana es muy pronunciada la espira. Este sería la umbilical, muy diferente al de Globotruncana ovoides, donde la espira es más aplanada. Aquí tendríamos el lado umbilical. Bueno, hay otro tipo de enrollamiento que es un enrollamiento cíclico anular, donde, como podemos apreciar, las cámaras se disponen en anillos concéntricos, van formando como esas formas discoidales planas. Ahora, les había comentado que muchos foraminíferos fabrican su concha a partir de carbonato de calcio, pero no es la única manera, también existen otras composiciones. Hay una composición que es orgánica, se cree que es la composición más primitiva de la fabricación de las conchas. Esa composición orgánica puede ser quitinosa, puede ser queratinosa, pero realmente no se conoce la composición exacta de esa sustancia orgánica. Solo pues sabemos que es un mucopolisacárido proteico, pero no conocemos con exactitud su composición. Hay algo súper importante con los foraminíferos que fabrican su concha a partir de esta sustancia orgánica, solamente a partir de esa sustancia orgánica, y es que pues no suelen fosilizar. Esas formas normalmente no suelen fosilizar.
Ahora, habíamos hablado de unas formas aglutinadas. Les dije que eran aquellos foraminíferos que se iban vistiendo del sedimento. Ellos van cogiendo diferentes partículas y las cementan y con eso fabrican pues su conchita. Van cogiendo partículas exógenas. Hay algo muy interesante y es que el foraminífero puede tener la capacidad con sus pseudópodos de elegir o de seleccionar el material con el que él va a fabricar su conchita. Él puede elegir con qué quiere o pues con qué va a hacer ese arreglo. Esas partículas son cementadas por un cemento secretado por él mismo. Puede tener diversas composiciones. Puede ser orgánico, también puede ser de carbonato de calcio. Tiene diversas composiciones. Ahora, las conchas que son de composición calcítica son las más abundantes. Están formadas por microcristales de carbonato de calcio. Dependiendo de la disposición que tomen esos cristales, las conchas pueden presentar una textura o un brillo diferente. Entonces vamos a tener conchas microgranulares, donde estos microcristales usualmente no están ordenados, o cuando están ordenados, como se pueden observar acá en microgranular, presentan una textura un poco pseudofibrosa. Ahora, las aporcelanadas, las conchas de carbonato de calcio con textura aporcelanada, sucede que los microcristales de carbonato de calcio no tienen una orientación preferencial, pero los de la última capa sí la tienen. En la última capa se encuentran orientados de manera longitudinal y eso hace que ellos tengan ese brillo aporcelanado. Las conchas hialinas, pues ellas van a tener un brillo un poco vítreo, van a tener una apariencia blanca, casi translúcida. Ahora, existe la composición de sílice en las conchas de foraminíferos, es muy rara, no es para nada abundante, y además existe una discusión todavía sobre el origen de esa sílice, si es secretado por el propio organismo o si responde a un reemplazamiento del componente original. ¿Listo? Entonces, estas son las diferentes composiciones y texturas que pueden presentar las conchas de los foraminíferos. Vamos a ver ahora diferentes elementos estructurales que puede tener la concha, que también nos va a servir mucho para hacer un acercamiento a una clasificación taxonómica, conocer los diferentes elementos. Entonces, hemos hablado ya un poco del prolóculo, dijimos que era esa primera cámara que se crea, está conectada en las conchas que son multiloculares con cámaras postembrionarias, usualmente por un canal o un tubito más o menos largo que se conoce como gollete. Algunas formas como evolucionadas de foraminíferos, el prolóculo está formado es por una asociación de cámaras embrionarias, por dos o más cámaras embrionarias, y esto se conoce como aparato embrionario o núcleo concha. Ahora, los tabiques, los septos, las suturas, pues son esas divisiones internas que van a tener las cámaras en las conchas multiloculares. Normalmente están perforadas, eso es lo que se conoce como foramen, y pueden ser simples cuando están constituidos por una sola capa de carbonato de calcio, o lamelares, como ya les había mencionado, cuando están constituidos por más capas de carbonato de calcio. Ahora, acá estamos observando aberturas. Les había dicho al comienzo que es por donde el citoplasma sale hacia el exterior, por donde vamos a sacar lo que es el ectoplasma. Vemos que existen muchos tipos de aberturas, ellos tienen muchas geometrías, pueden ser redondas, pueden ser en hendidura, en media luna, existen muchas geometrías para las aberturas. Además pueden estar como modificadas o acompañadas por una serie de elementos como son dientes o labios,
eh, tejillas, puede tener muchos elementos que van modificando esa abertura. Ahora, casi todos los foraminíferos que tienen su concha constituida por carbonato de calcio tienen ornamentaciones. Esas ornamentaciones son una adición de tejido calcáreo y pues está afectando estructuralmente la morfología de la concha. Vemos entre las diferentes ornamentaciones, destacan entre ellas la existencia de espinas, de costillas, también de gránulos, de quillas. Esto es súper importante. Hay muchos tipos de ornamentación que afecta de manera externa la concha del foraminífero. Hay algo muy importante referente a esto y es que todos los estilos de ornamentación se caracterizan por ser de formas de foraminíferos de aguas cálidas saturadas en carbonato de calcio. Como ya les había mencionado, pues esto es una adición de tejido calcáreo. Estas ornamentaciones también son muy representativas en las formas adultas y son un criterio muy importante para hacer una clasificación taxonómica, especialmente a nivel de género y especie. Entonces va a ser muy importante que nosotros podamos identificar las quillas, las espinas y estas diferentes ornamentaciones que les he mencionado. Finalmente, para concluir esta parte de los aspectos biológicos de los foraminíferos, vamos a ver un poco cómo los clasificamos, cómo podemos ordenar mentalmente todo ese mundo de foraminíferos. Bueno, usualmente los foraminíferos han sido incluidos dentro del orden Foraminiferidae a partir del año 1987 y de allí surgieron 12 subórdenes. Ahora, existen en la actualidad diferentes estudios de filogenia molecular en los que están haciendo los resultados de esos estudios. Lo que hace es que esté variando constantemente la clasificación de los foraminíferos y sus categorías taxonómicas. Ahora, estos dos mismos autores, 2 años después, elevaron a los foraminíferos, ya no los dejaron en orden, los elevaron a la categoría de clase y reconocieron 14 órdenes. Sin embargo, esta clasificación que está pues acá ejemplificada es la clasificación usualmente pues más utilizada. De esta clasificación, pues me gustaría que se centraran mucho en que, como ya mencioné, hay 12 subórdenes, se diferencian, no se diferencian, pero sí muestran claramente la composición que tiene cada uno de esos subórdenes, cómo está compuesta la concha en cada uno de esos subórdenes y el modo de vida que tienen, así como el rango el rango que tienen su dispersión a lo largo del tiempo geológico. Entonces, de esto hay algo muy interesante, no sé si ya lo notaron, y es que el único suborden que presenta un modo de vida planctónico es Globigerina. Todos los demás tienen un modo de vida bentónico. Recordemos que les mencioné, los bentónicos aparecen en el Cámbrico y los planctónicos en el Jurásico medio. Entonces, vamos a ver un poco de este suborden Globigerina. Miremos que tiene una composición calcítica, hialina, foraminíferos planctónicos. Bueno, en total hay 74 superfamilias, de estas hay 7 y un rango de Jurásico medio hasta la actualidad. Entonces, los foraminíferos planctónicos ya vimos en esa clasificación que nos dieron del Jurásico medio hasta la actualidad. Ellos son súper importantes, son muy interesantes porque nos van a ayudar mucho a hacer reconstrucciones paleoecológicas, reconstrucciones bioestratigráficas, y vamos a tener que considerar mucho la forma de la concha, la disposición que tienen las cámaras, su ornamentación. Nos van a ayudar muchísimo a reconstruir toda esa historia, ese cuento que nosotros vamos a querer contar.
Mm, al morir, las conchas de los foraminíferos van a caer al fondo oceánico, tienen una preservación pues relativamente buena, muy buena, y van a ser pues muy utilizados en esos estudios. Como ya también había mencionado, las características del citoplasma y los procesos vitales son muy similares a los del resto de foraminíferos. Obviamente hay unas diferencias por el modo de vida, pero en general son muy similares. Vuelvo a ser insistente en esto y es en la importancia de conocer los diferentes estadios ontogenéticos y los diferentes procesos que pueden sufrir los foraminíferos, porque esto nos va a ayudar mucho a resolver y a evitar problemas taxonómicos. Entonces, en este ejemplo vemos pues los estadios ontogenéticos de una sola especie. Es muy importante que noten las diversidades morfológicas conforme vamos pasando esos estadios ontogenéticos. Bueno, como ya hemos mencionado, ellos aparecen en el Jurásico Medio hasta la actualidad. Toda la evolución de los foraminíferos planctónicos desde el Jurásico Medio hasta la actualidad ha sido convergente e iterativa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se han repetido morfologías a lo largo del tiempo en especies, en grupos que no tienen una línea directa de parentesco. Por ejemplo, la quilla. Cuando hablamos de ornamentación, les hablé un poco de la quilla. No sé si alcanzan a ver bien este borde que se ve en el foraminífero. Aquí lo vemos en sección delgada. Estos son las quillas. Las quillas nos van a servir mucho para ejemplificar esa evolución convergente interactiva, porque las quillas aparecen en el Cretácico, pero luego desaparecen en el límite Cretácico Paleógeno y luego vuelven a aparecer en el Paleoceno inferior. Desaparecen nuevamente en el límite Eoceno-Oligoceno y vuelven a aparecer en el Mioceno inferior. Esto es muy interesante porque nos está mostrando que existen morfologías óptimas para los foraminíferos planctónicos y pese a que no exista digamos, una línea directa de parentesco entre diferentes géneros, se puede dar el desarrollo de estas morfologías. En estas fotografías, estas son fotos son fotos de mi trabajo de grado, son fotos de la formación La Luna en la cuenca Cesar Ranchería. Aquí hay algo muy importante y es que podemos ver los tipos de enrollamiento, también la forma de las cámaras y vamos a ver lo importante que es ver el número y la posición de las cámaras para que nosotros podamos acercarnos un poco a una clasificación taxonómica. Entonces, esta yo la tenía pues en sección delgada, un corte de la roca que podía ver en el microscopio. Al encontrar esta forma, esto es un corte de un foraminífero trocoespiral. Acá vemos la presencia de dos quillas. Bueno, eso es algo que olvidé mencionarles, y es que aunque la quilla haya sido, digamos, un ejemplo muy bueno para esa evolución convergente interactiva y se repitan morfologías, hay formas que son exclusivas de algunos periodos. Por ejemplo, el desarrollo de dos quillas es exclusiva del Mesozoico, como vemos acá. Acá hay desarrollo de dos quillas. Entonces, eso ya nos va como restringiendo o formando los rangos en los cuales vamos a poder ir haciendo la clasificación. Esta clasificación la hice pues a partir de un análisis comparativo. Esta fue a partir de un manual, se llama Manual de Póstuma, en la cual el de abajo es una foto del manual y el de arriba es la sección, una fotografía de la sección delgada. Entonces, ahí se hace el análisis comparativo haciendo un acercamiento hacia el género Globotruncana al tener dos quillas, la especie Angusticarinata. Ahora, acá también tenemos un foraminífero planctónico, pero con un tipo de enrollamiento totalmente diferente. Este ya lo vimos. Vemos una cámara inicial conectada con dos series lineales.
dijimos que estos se denominaban como biseriales. Vemos muy claras las dos series. Esta comparación la hice con las fotografías de holotipos. Entonces, también siguiendo la disposición de las cámaras y el número de cámaras, se puede hacer un acercamiento hacia el género y la especie. Bueno, ahora referente a los foraminíferos bentónicos, pues habíamos dicho que son organismos que habitan dentro o sobre el sedimento. Pueden ser infaunales o epifaunales. Como ellos aparecen en el Cámbrico y existen en la actualidad, pues son súper importantes como indicadores ambientales y paleoambientales para hacer reconstrucciones paleoceánicas, son súper importantes, nos ayudan mucho. Muchos de ellos presentan poblaciones de un tamaño un poco más grande. Hay algunos que han alcanzado incluso un tamaño centimétrico. Entonces, de ellos es muy importante destacar eso, que su amplio rango de distribución nos va a ayudar mucho a hacer estudios paleoecológicos, a hacer reconstrucciones. Como vemos acá en la tabla que ya les había presentado, vemos foraminíferos bentónicos de todo tipo de composición y de todos los rangos posibles, o sea, hay de todos los sabores, olores y colores. Tenemos de composición orgánica, hay aglutinados, calcíticos microgranulares, aporcelanados, hialinos, de sílice, tenemos de muchas formas. Vemos que algunos pues aparecen en el Cámbrico, existen actualmente, otros están extintos. Este suborden Fusulinina del silúrico inferior al pérmico superior es el único que ven que está extinto, todos los demás llegan pues hasta el presente, existen actualmente. Acá les presento algunos de ellos, los miliólidos que tienen un enrollamiento propio, característico, se llama de hecho enrollamiento miliólido. Lo hacen a partir de unos ángulos definidos y también de unos ejes específicos. Vemos que son unas conchas de pared normalmente imperforadas, son paredes de cristales de calcita. Los fusulíneos, mostramos anteriormente que era el único suborden pues, que ya está extinto hasta el pérmico. Y los textuláridos, acá vemos una clara cámaras aglutinadas, se ven muy bien, también se ven las formas biseriales, pero se aprecia muy bien la concha aglutinada. Hay formas biseriales y triseriales. Eso es referente a los foraminíferos bentónicos. Aquí podemos apreciar un poco esa distribución general que pueden tener los foraminíferos en el medio marino, la abundancia relativa que tienen los foraminíferos planctónicos y los bentónicos. De este lado quisiera mostrarles pues esta concentración tan grande cerca de la superficie. Les había dicho que las especies espinosas de foraminíferos planctónicos normalmente cuentan con endosimbiontes fotosintéticos. Por eso es que ellos no se encuentran a gran profundidad, porque pues el endosimbionte fotosintético va a necesitar luz. Entonces ellos se encuentran en las zonas fóticas. Eso no significa que no hayan foraminíferos a mayor profundidad. Aquí vemos especialmente las formas quilladas. Se encuentran a unas mayores profundidades. Son muy abundantes en zonas donde hay surgencia de corrientes frías, porque esas corrientes nos van a ser ricas en nutrientes, van a tener una gran diversidad de fitoplancton. Aquí vemos las abundancias relativas de foraminíferos bentónicos, foraminíferos planctónicos. Estos esquemas son muy importantes conocerlos porque posteriormente nos van a ayudar a definir en dónde se encontraban ubicadas las rocas en dónde se formaron las rocas que nosotros estamos analizando, en qué parte del océano, en qué parte de la plataforma, si en una zona litoral, pelágica, en qué parte nos encontramos ubicados. Entonces son datos que nos van a ayudar mucho posteriormente.
Bueno, esos serán algunos de los aspectos más generales, de los aspectos básicos de los foraminíferos. Me parece súper importante que conocerlos antes de, pues, de hablar de sus aplicaciones, porque muchas veces uno entra a ver cómo puede usar los foraminíferos sin siquiera saber esa vaina cómo funciona o qué hace. Entonces, ahora sí vamos a ver un poco las metodologías de extracción y recobro de los foraminíferos fósiles y recientes. Entonces, muchas rocas sedimentarias tienen microfósiles, entre ellos foraminíferos, que no son los únicos, pero muchas rocas sedimentarias los tienen. Entonces, para que nosotros hagamos un estudio micropaleontológico, pues tenemos que recoger las muestras. Eso lo podemos hacer de dos formas, pues básicamente dos formas, una en campo y otra con un equipo un poco más industrial, más, sí, un equipo como con más maquinaria. Las fotografías que ven acá son de la zona de campo donde hice mi trabajo de grado con Paola Rivera, de la formación La Luna, en la cuenca Cesar Ranchería. Levantamos la columna estratigráfica y estábamos intentando hacer pues los estudios de bioestratigrafía ahí. Cuando ustedes van a tomar muestras en campo para un estudio micropaleontológico, es fundamental que el muestreo se haga en el sentido de la columna estratigráfica y que las rocas estén debidamente rotuladas o sea, que de tal manera que ustedes puedan después verificar el lugar y sepan exactamente la posición de la muestra en la columna estratigráfica, porque eso les va a ayudar después a hacer estudios evolutivos, estudios de bioestratigrafía. Entonces es muy importante ser muy cuidadoso en eso. Además, pues tenemos que tomar las anotaciones que un geólogo normalmente toma en campo, hacer una descripción muy detallada de la roca, del sedimento, clasificarla muy bien. En este caso, pues para la formación La Luna en esta cuenca, casi todas las rocas fueron clasificadas como biomicritas, según Folk, y con un empaquetamiento en la mayoría Waxton, según Dunham. Entonces es muy importante que clasifiquemos las rocas, que hagamos una descripción del sedimento y también que seamos muy cuidadosos con los diferentes accidentes tectónicos que puedan afectar la serie estratigráfica, la serie que nosotros estamos levantando. Bueno, este es como el método que cualquiera de nosotros puede hacer en campo. Ahora, existen otros métodos más industriales, son los muestreos en sondeos y en pozos. ¿Qué sucede? Que para la mayoría de pozos de petróleo y también de agua se realizan sondeos, a veces de percusión. Los sondeos de percusión lo que hacen es triturar la roca y luego ese sedimento lo sacan con un líquido, no conozco la composición del líquido, sacan el sedimento y van analizando el sedimento y así van haciendo dataciones de las formaciones que ellos van atravesando. Obviamente esto tiene un problema súper grande y es que hay una mezcla. Cuando usted tritura la roca y saca sedimento, va a tener una mezcla. Entonces ahí hay una desventaja porque deja de ser tan precisa las zonas o las marcaciones bioestratigráficas que usted esté haciendo. Hay otra forma y no es con percusión, sino es en rotación. Cuando se hace una perforación por rotación, se extrae todo un testigo y ahí se va analizando la roca y se van analizando los sedimentos. También tiene desventajas en el sentido que al realizar una perforación por rotación no siempre se recupera la totalidad de la muestra. Entonces van a haber zonas de discontinuidad. También pueden existir mezclas, pero también estos métodos ofrecen una ventaja que el método pues así en campo no, y es que uno puede acceder y puede obtener muestras de lugares del mundo que de otra manera no tendría muestras porque se hacen tanto en medios continentales como en medios marinos. Entonces se pueden extraer muchas muestras. Hay que ser muy cuidadoso con que no haya ningún tipo de mezcla y demás. Se intentan aplicar criterios muy objetivos para que las conclusiones bioestratigráficas sean pues lo más precisas posibles. Ahora, sea cualquiera de los dos métodos que ustedes vayan a utilizar,
ustedes igual están sacando una muestra de roca. Tienen es una roca. Ahora, ¿cómo voy a hacer para ver los microfósiles, para ver los foraminíferos de esa roca? Entonces, cuando usted ya tiene la roca, sea cual sea la técnica que haya utilizado, pues tiene una opción y es sacar o liberar los foraminíferos, los microfósiles de esa roca, liberarlos totalmente. Entonces, para eso existen una gran cantidad de métodos aplicables para liberarlos. Existen técnicas químicas en las cuales uno puede disolver la roca para ir liberando los microfósiles. Obviamente esta técnica química, digamos, de disolución solamente la podemos aplicar si la composición de los fósiles es completamente diferente a la de la roca que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, que yo tenía pues calizas y quería extraer foraminíferos, que son de carbonato de calcio, no podía hacerlo disolviendo la roca en ácido clorhídrico porque pues también iba a disolver los foraminíferos. Entonces, el método que yo usé fue triturar la roca en tamaños más o menos de 2 milímetros. Uno la puede meter en diferentes cosas, por ejemplo acá está en agua y en peróxido de hidrógeno, la pueden también meter en hidrógeno, en gasolina, en agua con jabón. Yo utilicé por ejemplo Barsol, utilicé hexametafosfato de sodio, que lo que hace es polarizar las arcillas y nos ayuda a ir liberando los microfósiles a separar el sedimento. Tuve que someterlo a un proceso de cocción, como si estuviera haciendo una cazuela de foraminíferos durante mucho tiempo, durante muchos días, muchas horas. Ese proceso para ir jugando con la temperatura, con el pH, para ir liberando los microfósiles del sedimento. Posteriormente a este sedimento es pasado por tamices y ahí usted ya puede ver la muestra levigada, ya tiene una muestra levigada. Es muy importante, sea cual sea la técnica que vayan a usar, con hidrógeno, con peróxido, con lo que sea, que sean muy cuidadosos para que no vayan a haber mezclas, para que no vayan a confundir de pronto muestras, porque pues eso va a cambiar todo el resultado. Este es el estado final, el sedimento ya en las muestras que posteriormente podemos analizar. Recordemos que con este método vamos a ver los fósiles, en este caso foraminíferos, completamente libres. Uno los saca de la roca. No significa que sea la única manera en la que uno pueda ver esos microfósiles. Existen otras técnicas, ya les mostré ahorita unas fotos, que es la técnica de preparación de una lámina delgada. Entonces, por si alguien no conoce la técnica, nosotros lo que hacemos es cortar la roca como si estuviéramos formando como una galletita y la pulimos, la vamos puliendo, usamos abrasivos para irla puliendo, le pegamos un vidrio y desbastamos la otra parte, la pulimos, la desgastamos hasta que quede pues una superficie muy lisa y una superficie lisa y tan delgada que permita el paso de la luz y podamos verlo en microscopio. Estas fotografías son de sección delgada, son una sección delgada de rocas de la formación La Luna. Acá vemos diferentes tipos de foraminíferos, diferentes formas de enrollamiento. Aquí vemos, esto es un foraminífero biserial, aunque vemos una sola serie, es por el corte que tenemos. Es un foraminífero biserial, lo hemos embebido en una matriz micrítica muy rica en hidrocarburo. Todo lo de alrededor es hidrocarburo. Acá tenemos un foraminífero biserial, se ve muy bien, se ve perfectamente las dos series, foraminíferos con un enrollamiento trocoespiral, vistas umbilicales, vistas espirales, también trocoespirales, pero con un corte que nos permite verlo como, nos permite ver el sentido de la espira, la magnitud, el ombligo, las quillas. Entonces, esto también nos permite concluir que podemos hacer una sección delgada en el sentido de la sedimentación, como las que hay acá, de base a tope, pero también podemos hacerla paralela a ella. Así podemos tener diferentes vistas de los microfósiles que contenga la roca.
Bueno, sea con sección delgada o con la técnica del levigado, vamos a tener que hacer uso de lupas, de microscopios binoculares de luz polarizada para poder observar los microfósiles. En el caso del levigado, nosotros debemos vertir ese resultante, esa muestra, en una celdilla, usualmente es de fondo negro, de fondo plano. Vertimos ahí el sedimento y con un pincel muy fino, humedecido con agua, vamos separando los microfósiles. Ese proceso se conoce como picking. Eh, y si necesitamos hacer como un estudio más cuantitativo, pues vamos a necesitar de un microcuarteador para que nuestra muestra sea representativa. También tenemos el uso de herramientas informáticas, de programas que nos ayudan con cantidad de datos estadísticos, de tamaños, de formas. Uno puede sacar, digamos, curvas de los diferentes tamaños de los foraminíferos, entre planctónicos y bentónicos, entre trocoespirales y biseriales. Entonces son programas que nos van a ayudar a manejar esos datos para hacer las reconstrucciones paleoambientales posteriormente. También tenemos procesadores de imágenes que nos van a ayudar muchísimo en la medida que vamos a poder tomar algunos datos, observar algunos datos morfológicos que antes no estábamos apreciando, hacer medidas incluso de hasta una micra. Entonces van a ser muy útiles. También hay otras técnicas que muchos de ustedes conocen, son las reconstrucciones 3D de los fósiles, la fotogrametría, pues son técnicas muy, muy útiles. Bueno, conociendo esto, entonces vamos a ver para qué vimos todo esto, para qué vimos cómo eran los foraminíferos, ese registro que tenían, cómo lo sacábamos, eso para qué nos sirve. Bueno, para que nosotros podamos hacer cualquier interpretación de los fósiles, de los foraminíferos, tenemos que tener en cuenta los procesos tafonómicos a los que ellos están sometidos. Entonces, los foraminíferos en general van a estar sometidos a una serie de procesos bioestratinómicos, a procesos como autólisis, disolución, necrocínesis, y todo eso es muy importante que nosotros los tengamos presentes porque pueden dificultar la fosilización y nos pueden cambiar las interpretaciones que vayamos a hacer para una reconstrucción. Entonces, por ejemplo, en el caso de la necrocínesis en los foraminíferos planctónicos, ¿qué es eso? Cuando un foraminífero planctónico muere, en lugar de caer de manera vertical sobre la columna de agua hasta llegar al fondo del océano, él puede sufrir desplazamientos laterales por las corrientes oceánicas. Entonces, se han calculado velocidades de caída vertical en una concha de un foraminífero con base en el tamaño y en la forma que tiene y en el peso. Entonces, así se han calculado velocidades para una concha que pese 5 microgramos, se ha calculado una velocidad de 320 metros al día, una caída pues en la columna de agua. Para una concha de 50 microgramos se estima una velocidad de 1400 metros al día. Ahora ellos pueden caer y ir desplazándose lateralmente. Se han calculado también velocidades de deriva necroplanctónica entre 0.5 y 3.2 kilómetros por hora. Esto, aunque pueda parecer como una desventaja, un inconveniente, es muchísimo más una ventaja en bioestratigrafía porque aumenta la distribución que van a tener los foraminíferos. Adicionalmente, pues tenemos que considerar que esa necrocínesis, ese desplazamiento lateral, una vez el foraminífero, la conchita está vacía, el foraminífero se muere, ocurre sobre los primeros 500 metros de profundidad. Después de eso, lo normal es que ya empiece a caer verticalmente. Eso quiere decir que en promedio las conchas de los foraminíferos planctónicos tardan entre 3 a 12 días en alcanzar una profundidad oceánica de 3.800 metros. Ahora, hay algo muy importante también y es la disolución que nos puede afectar la fosilización. La disolución
Afecta principalmente a las conchas juveniles. Entonces, ¿cómo funciona eso? A partir de la lisoclina hay una disolución parcial, pero una vez nosotros alcancemos el nivel de compensación de la calcita, la disolución es total. Recordemos que esos niveles en la actualidad se encuentran entre los 4.000 y los 5.000 metros de profundidad en las latitudes bajas, porque hacia los polos está más cerca de la superficie. También tenemos que tener en cuenta que esto ha cambiado a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo geológico, pues han variado esas profundidades de estos niveles. Pero en general esto nos sirve para darnos cuenta que los procesos tafonómicos de los foraminíferos no son tan acusados como en otros organismos, y eso es lo que nos va a permitir que exista un registro fósil amplio y podamos usarlos principalmente para estudios de bioestratigrafía. Entonces, como les mencionaba, esto se debe principalmente a la amplia distribución que tienen, a su abundancia, también a la distribución pues paleobiogeográfica que han tenido en los ambientes marinos, y que incluso podemos encontrarlos en lugares donde habitualmente no viven, en zonas un poco más costeras, al ser arrastrados por las corrientes. También hay algo muy chévere de ellos, y es que el tamaño que tienen los foraminíferos se presta, nos permite hacer muestreos a una escala muy detallada, a una escala centimétrica. Entonces esto va a ser muy útil. En la figura que ven es una aproximación que hicimos en la formación La Luna con foraminíferos. Pudimos pues acercarnos un poco a las clasificaciones en género y especie de los distintos foraminíferos únicamente a partir de sección delgada, y ahí sacar los diferentes rangos que tienen cada género y cada especie para ir amarrando la columna estratigráfica en la cuenca de esa ranchería. Otra aplicación es pues unas aplicaciones ecológicas y paleoecológicas. Esta aplicación es mucho más reciente que la aplicación bioestratigráfica. Pues recientemente se han estado haciendo estudios sobre la concha de los foraminíferos, estudios de isótopos, para hacer reconstrucciones de paleotemperaturas, reconstrucciones ecológicas en general. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer una reconstrucción con foraminíferos, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores que a ellos los restringen. Por ejemplo, son estenoalinos, es decir, ellos viven en medios de salinidad normal. Ellos no soportan medios hipersalinos o aguas dulces como aguas continentales. También tenemos que considerar que, como cualquier otro tipo de organismos, ellos están pues limitados por condiciones del medio, limitados por la temperatura. Esto hace que existan asociaciones o unas provincias latitudinales. Aquí tenemos una provincia polar, hay 5 en total: polar, subpolar, transicional o templada, subtropical y tropical. Esta es una distribución latitudinal de géneros actuales en el Atlántico Norte. Esto es súper importante porque nos demuestra que no existe una zonación fija, no existe una zonación estándar que nosotros podamos aplicar a todas las latitudes. No, ellos dependen de las temperaturas y diferentes factores del medio, como cualquier otro tipo de organismos. Esta es una de las aplicaciones como más usadas, es el índice de oceanidad. Aquí yo les había mencionado que nosotros podemos ver dónde se formaron esas rocas que contienen nuestros microfósiles a partir de la relación entre foraminíferos planctónicos y foraminíferos planctónicos y bentónicos. Si podemos ver si nos encontrábamos en qué parte de la plataforma, si nos encontrábamos en una zona litoral, cerca a la costa, en una zona pelágica. Así podemos ir haciendo aproximaciones de cómo era ese, pues, paleobiogeográficas y paleoecológicas. Finalmente, hay una aplicación que pues es como muy resonada, todo el mundo le interesa, todo el mundo ha hablado en algún momento de la teoría impactista meteórica,
Es algo que ha tenido mucho interés, no solamente por la comunidad científica, sino por el público en general. Y es pues la extinción masiva en el límite Cretácico-Paleógeno. Muchos de ustedes saben que esta teoría se planteó, fue postulada a partir de una concentración anómala de iridio y también pues de la extinción masiva de los dinosaurios, pero pues resulta que hay muchos lugares en el mundo donde no hay evidencia de la extinción de los famosos dinosaurios, pero sí hay evidencia de extinciones masivas de foraminíferos planctónicos. Entonces, especialistas en foraminíferos planctónicos han hecho muchas propuestas sobre cómo pudo afectar un impacto meteórico las diferentes condiciones ambientales, lluvia ácida, efecto invernadero, que cambiaron la atmósfera y de manera, pues, en respuesta a eso también se cambian las condiciones oceánicas que pudieran afectar o extinguir especies de foraminíferos planctónicos. Como todo en ciencia, pues hay muchísima controversia. Algunos especialistas dicen, bueno, pero yo cómo hago para saber que los fósiles que estamos encontrando en el Paleógeno, en la base del Paleógeno, son supervivientes de lo que ocurrió pues en el límite KPG y no son fósiles relaborados, ¿sí? No han sufrido relaboración como es un proceso tafonómico. Entonces, para eso pues se han hecho diferentes estudios geoquímicos, se han aplicado técnicas que analizan isótopos en las conchas de los microfósiles. También existe controversia porque algunos especialistas dicen como, bueno, puede que sí haya habido una extinción, pero no necesariamente tuvo que ser una extinción con un patrón en masa, pudo haber sido una extinción con un patrón gradual. Entonces, pues aún hay muchísimas cosas por investigar. Nada en ciencia está dicho, siempre hay algo por aportar, quedan muchas cosas por discutir. Esas son algunas de las aplicaciones como más usadas en geología que podemos hacer pues a partir de los foraminíferos, cosas que podemos hacer con foraminíferos, reconstrucciones paleoecológicas, hacer estudios bioestratigráficos y ahora este aporte a la extinción del límite KPG, también pues muchos saben que son muy usados en la industria del hidrocarburo, pero pues no, eso no es tan interesante. Y listo, finalmente las conclusiones. Entonces, pues que sobra decir que los foraminíferos tienen un excelente registro fósil. El tamaño tan pequeño que ellos tienen permiten realizar muestreos muy detallados, una escala muy pequeña que nos ayuda mucho digamos, a solucionar problemas o a dar evidencias en cosas como la teoría impactista al hacer un muestreo casi milimétrico. Tienen una gran utilidad bioestratigráfica. Es súper importante que nosotros podamos ir conociendo los diferentes estadios ontogenéticos para no cometer errores en duplicidad de nombres al hacer una clasificación taxonómica. Y listo, son muy interesantes, son muy bellos los foraminíferos. Los invito a que pues se interesen más por la micropaleontología. La paleontología, pues como vieron en una charla, no son solo dinosaurios, hay muchas cosas por aprender y por aportar. Y listo, muchísimas gracias a todos. No sé si haya alguna pregunta. Acá tenemos una pregunta, perdón, tenía el micrófono apagado. Voy a mostrarles otra vez el cuadro que clasifica. Bueno, obviamente ustedes pueden obtener esto, yo también puedo recomendarles alguna bibliografía donde está un poco más detallado los diferentes subórdenes y categorías taxonómicas de los foraminíferos para que vean las composiciones de las paredes. Este cuadro me parece muy sencillo porque pues nos muestra los subórdenes y la composición que tiene, el modo de vida y el rango. Donde Juan Pablo nos preguntaba sobre en qué consistía la reelaboración.
Bueno, pues primero les recomiendo una charla de tafonomía que hizo León, está ahí en el canal del semillero de paleobiología, es muy buena. Es un proceso en el cual cuando tú ya tienes un fósil formado, lo puedes como de alguna manera desenterrar y transportarlo y llevarlo a otro lado nuevamente a un proceso de enterramiento. Entonces en eso consiste la reelaboración, que tú puedes tenerlo en una roca donde no se llevó a cabo como tal la fosilización, sino que él fue transportado. Bueno, aquí nos dicen que hay una charla sobre extinciones masivas para que asistan el próximo miércoles. Albert nos pregunta que si en mi trabajo de grado reconocí el contacto, no como tal el contacto, sino pues hicimos como la traza a partir de los foraminíferos que encontramos. Fue realmente, no fue fácil, fue muy complicado porque requirió un detalle de observación muy grande, justamente porque no hicimos una separación de los fósiles, sino lo hicimos únicamente a partir de las secciones delgadas. Entonces, observar foraminíferos a partir de sección delgada es muy limitante porque tú tienes solamente pues una vista determinada. Entonces también tuvimos algo de suerte que nos permitió clasificarlos a partir de diferentes manuales pues hay páginas que tienen fotos de los holotipos en secciones delgadas que nos ayudó. Aquí nos preguntan que con base en el estudio de foraminíferos que hiciste en la formación La Luna, bueno, en la cuenca César Ranchería, ¿podrías comentar algo sobre los resultados que obtuviste sobre paleoambiente? Sí, tuvimos que hacer hicimos muchas curvas mezclando, pues metiendo muchos datos de tamaño de los foraminíferos, las relaciones de planctónicos y bentónicos, de planctónicos biseriales y trocoespirales, y por medio de esas curvas pudimos apreciar los diferentes eventos de regresión y transgresión que íbamos teniendo pues en la formación, en la formación de la formación La Luna. Vimos que hubo algunos momentos de profundización y a medida que íbamos ascendiendo en la columna estratigráfica, hubo un crecimiento de foraminíferos bentónicos, entonces podíamos irla asociando a regresiones pues a regresiones oceánicas. En ese momento lo clasificamos en general como una plataforma media. Ahora, pues yo estoy trabajando en la extracción de los foraminíferos de la roca para poder hacerlos un poco más preciso, porque como les decía, en la sección delgada tiene muchísimos limitantes la observación. También esa somerización que vimos hacia el final de la columna la hicimos con los bentónicos y también, como mencioné, casi todas las rocas se fueron clasificadas como biomicritas, excepto hacia el final donde iban apareciendo oomicritas. Entonces la presencia de oides, materiales fosfáticos, también nos ayudaron mucho a ir haciendo estas curvas de variación. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿A qué edad tiene la formación que La Luna en la zona en la que estudié? Pues ahí tuvimos algo muy interesante y es que encontramos, pues eso no está relacionado con foraminíferos, pero sí otros fósiles. Encontramos, ay, ahora se me olvidó el nombre, anomias. Encontramos unas anomias que nos marcaron la base del turoniano y ya con foraminíferos fuimos llevándolo hasta Santoniano. Sí, los foraminíferos de doble quilla son foraminíferos planctónicos de carbonato de calcio y recuerden que estaban restringidos al Mesozoico. No sé, Albert, ahorita intenté responder tu pregunta, no sé si no quedó claro o si no me escuchaste de pronto. Que el volumen de las muestras que estudié para la sección delgada, hice un levantamiento de 93.8 metros la columna y tenía 46 muestras.
A las 46 muestras, pues les hice sección delgada. Algunas de esas muestras les hice más de una sección delgada para poderlas ver en diferentes planos, no solamente en el sentido de la no solamente en el sentido de como de la sedimentación, sino también paralela a ella. Entonces, en este momento no recuerdo exactamente el número de secciones que hice, pero sí fueron 45 muestras en total. Hay una última pregunta, dice, de Luis Alberto Pairasamán Escobar, dice, estudios bioestratigráficos en general, ¿qué otros fósiles o técnicas geocronológicas, geoquímicas son complementarias? Muchas gracias. Pues fósiles muchos, o sea, pues hay muchísimos microfósiles que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, acá en Colombia no es muy usual, pero sí tenemos un registro muy grande de diatomeas y podemos utilizarlas para esas reconstrucciones. Pues también podemos hacerlos con algunos conontos, conozco también algunas reconstrucciones que se han hecho y de técnicas geoquímicas complementarias para bioestratigrafía. Como tal, no conozco, la verdad no conozco más, o sea, conozco algunas técnicas digamos, de isótopos, pero para reconstrucciones paleoecológicas o digamos reconstrucciones de paleotemperaturas, isótopos estables como oxígeno, pero para bioestratigrafía no conozco. Hay otra pregunta de Jamie Paola, dice, gracias por la charla, muy informativa. ¿Qué nos puedes contar de la ecología de los foraminíferos que encontraste en la formación La Luna? Bueno, muchas cosas porque, como les estaba mencionando, pues primero tengan en cuenta que fue la formación La Luna en la cuenca Cesar Ranchería, no la formación La Luna en el Valle Medio. Entonces, pues obviamente vamos a tener unas diferencias ambientales. Como yo levanté 90 y picho de metros de columna, pues habían muchas variaciones. Por ejemplo, hacia la parte basal de la columna, yo no tenía foraminíferos quillados. Eso fue muy interesante. A medida que iba avanzando o subiendo estratigráficamente, más o menos a los 60 metros levantados aparecen los foraminíferos quillados. Entonces, no sé si recuerdan un esquema que mostré donde nosotros les había mostrado que los quillados se encuentran a mayores profundidades. Entonces, así podía ir viendo las diferentes variaciones. No, o sea, no tengo como un ambiente específico porque en toda la columna hubo cambios, hubo una variación. Digamos que a modo general lo pudimos meter en una plataforma media, pero no está excluido solamente para eso, porque hacia el tope les mostraba que hubo una somerización evidenciada no solamente por foraminíferos, sino también por la litología. Y así como hacia la base, bueno, un poco más arriba de la base, encontrábamos una profundización con la ocurrencia de radiolarios y demás. Y la litología misma. Encontramos, por ejemplo, rocas silicificadas, calcáreas, pero silicificadas. Entonces, en general, o sea, se pueden ir, va variando mucho. Sofía me pregunta que si pude recuperar los foraminíferos mediante el picking. Bueno, eso fue un trabajo muy, muy duro, fue muy difícil porque las rocas eran absolutamente duras, pero con mucha paciencia sí pude recuperar bastante material. La técnica creo que esa técnica del hexametafosfato y la cocción o sea, como tan
constante en eso porque fueron muchas horas durante varios días, casi un mes, casi 12 horas diarias, ayudó mucho. Obviamente mucho material quedó, muchos foraminíferos quedaron con sedimento, pero hubo algunos que quedaron muy bien. También les apliqué un poco de ultrasonido para ayudar a liberar el sedimento. Que si he pensado en hacer análisis de isótopos estables, me encantaría, pero no, pues no sé dónde podría hacerlos, ni no conozco como un laboratorio o algo así para poder hacerlos, pero sí me gustaría. No puedo, no me salen más cosas acá, es que el chat acá está como Vale. truncado. Lady Carolina pregunta, ¿cuál ha sido la divulgación del trabajo? Bueno, nosotras hicimos pues la presentación normal que hace todo el mundo de su trabajo de grado. Luego nos presentamos como en un simposio de la ACGGP. También hemos querido pues presentarlo un poco en unas charlas que realiza Ecopetrol. Allí no se ha dado el espacio pues ya por circunstancias externas, pero también hemos intentado eso y ahorita pues estamos trabajando es en la publicación con los foraminíferos o sea, ya teniéndolos por fuera de las muestras. Entonces, en sección delgada, teniendo los datos en sección delgada y con los foraminíferos pues en 3D. Estamos trabajando en la publicación de eso. Wendy León pregunta, ¿qué herramientas informáticas son las más usadas en las reconstrucciones paleoambientales? Bueno, en este momento no recuerdo el nombre del programa, te lo quedaría debiendo. Es un programa muy utilizado como en ese procesamiento de imágenes que nos ayuda mucho a tomar diferentes medidas, porque esas medidas, las curvas que hagas con esas mediciones son las que te van a ayudar mucho a crear las reconstrucciones, pero realmente en este momento no recuerdo el nombre del programa que utilizamos en ese momento. Giancarlo Barbosa pregunta, ¿qué biozonas utilizaste para la base del Santoniano? Bueno, nosotras como tal no utilizamos una biozona porque lo que alcanzamos a hacer fue identificar algunos foraminíferos en género y especie y al haberlos identificado pues marcamos esos rangos que nos daban un amarre a la columna, pero no utilizamos como una biozona estándar o ya una biozona específica que nos ayudara. Lo único que sí ya estaba como dicho que nos ayudó a decir como sí, estamos en la base del turoniano fue la ocurrencia de las anomias en la base del levantamiento estratigráfico. Otra pregunta de Wendy dice, muchas gracias, ¿y alguna biblioteca ilustrada para el reconocimiento de especies de foraminíferos? Sí, pues para foraminíferos planctónicas recomiendo una página muy buena, se llama Microtax, voy a escribirla. Ahí ustedes encuentran las fotografías de holotipos de foraminíferos planctónicos del Mesozoico y del Cenozoico, es muy buena. Pues es libre, ¿no? Y ahí ustedes ingresan y hay algo súper bueno de esa página y es que también tiene fotos en sección delgada. Entonces eso es una ayuda muy grande porque no solamente es la foto pues la foto en varios ángulos, sino en el corte en sección delgada, entonces eso ayuda muchísimo. El manual que yo usé también pues ayuda mucho, hay que tener digamos cuidado porque ya hay algunas variaciones, en las clasificaciones, pero es un acercamiento que te ayuda mucho esa página. Y el manual fue el de Póstuma, no recuerdo el año en este momento, pero también lo consigues en internet, los libros
pues hay mucha bibliografía que si están interesados, pues también les puedo compartir. Que sí, referente a lo de los sifogeneridoides, sí, eso fue muy complicado porque resulta que nosotras no pudimos hacer el levantamiento de la formación La Luna hasta el tope porque ocurrían una serie de accidentes tectónicos que formaban un cañón y plegaban de una manera muy bonita pero absurda todas las placas. Entonces no teníamos acceso a seguir haciendo el levantamiento. Entonces hasta donde nosotras pudimos hacer el levantamiento solo encontramos una sección donde posiblemente teníamos la ocurrencia de esos foraminíferos bentónicos, pero no es suficiente como no pudimos obtener más información de ahí, entonces quedó el levantamiento, digamos, no lo llevamos hasta la siguiente unidad que era la formación Molino en esa cuenca. Bueno, siendo así, Karen, te agradezco mucho por tu exposición. Gracias, muchas gracias a todos. Buena tarde.